nada agradecer a Goldfields por esta invitación y felicitarlos sin duda alguna por esta excelente iniciativa en este día final de 5 días de charlas con excelentes presentaciones cada uno de esos días. El tema que vamos a discutir hoy, tendencias en reducción de emisiones GEI y eficiencia energética, va a buscar tratar de resumir cuáles son las mejores prácticas que estamos viendo en el sector minero a nivel global. Y los conceptos de eficiencia energética y emisiones GEI, digamos, ¿por qué los vemos intrínsecamente ligados? La respuesta es muy simple, ¿no? Los procesos de eficiencia energética conllevan una optimización de costos y estos, a su vez, en el 99.9% de los casos, generan reducción de emisiones GEI. Entonces, para hablar sobre emisiones GEI y el sector minero, sin duda que tenemos que partir de un contexto de entender la problemática global del cambio climático y no podemos dejar de mencionar que, digamos, por intermedio de Naciones Unidas, del Acuerdo de París, donde casi la totalidad de las naciones son miembros, otro tipo de asociaciones como el Foro Económico Mundial identifican el calentamiento global como el riesgo número 1 para la humanidad, con potenciales efectos catastróficos, estabilización política, económica y social de las naciones. Así que después de las reuniones del COP25 en diciembre pasado, el panorama no se ve muy alentador, ¿no? Los resultados indican que las medidas que se van tomando a nivel mundial de reducción de emisiones no son suficientes y los objetivos ahora apuntan claramente hacia una limitación del aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados. Desde el punto de vista de estrategias a nivel de país, cada país tiene, firmante o signatario, tiene la responsabilidad de definir una estrategia nacional multisectorial que definan metas y estas se denominan las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDC por sus siglas en inglés. Si vamos al panorama nacional, en el caso de Perú, es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene la responsabilidad de coordinar y desarrollar esta estrategia coordinada de reducción de emisiones. Y el Perú ha definido una meta de reducción del 30% de emisiones GEI al año 2030 y también se ha comprometido a este objetivo aspiracional, finalmente, del Acuerdo de París, de lograr una economía, un país que se base en una matriz energética de neutralidad cero neta. Así que los objetivos indudablemente son bastante ambiciosos y es muy probable que en la revisión de los NDCs que van a pasar este año, algunos países ya lo han empezado a presentar, en el caso de Chile, por ejemplo, se espera que van a tener que ser aún metas más conservadoras, más estrictas. Desde el punto de vista de reglamentación está la Ley Marco del Cambio Climático, que busca una participación multisectorial, digamos, hay grupos de trabajo de casi todos los ministerios, los gobiernos regionales y locales son claves en esta participación, y aquí entra un aspecto importantísimo que es el factor multiactor, donde participa la sociedad civil y el sector privado, y es ahí donde entra a tallar la minería. Y consideramos que con las bases y fundamentos sólidos de gestión y de sostenibilidad que tiene el sector minero, se puede convertir tranquilamente en un promotor, en un catalizador de estas mejores prácticas y ser justamente un sector económico que lidere estas mejores prácticas. Entonces, seguimos bajando el criterio y ahora vamos específicamente al sector energético en el MINEM. Se tiene una Dirección General de Eficiencia Energética, que en realidad es un organismo técnico normativo, que define una serie de estrategias de sensibilización en el uso de energías renovables no convencionales, programas de capacitación y de definición de estrategias. Entonces, ¿en qué se traslada este objetivo de reducción del 30% de las emisiones GEI en el Perú al 2030? En 89 millones de toneladas de CO2. Y si vemos en dónde están repartidas finalmente estas emisiones, podemos ver que un 30% corresponden al sector energético. ¿Qué pasa con el sector energético en el Perú? Vemos que en realidad es una matriz bastante limpia, porque tiene un 57% aproximadamente, según los últimos datos del COES, de generación hidroeléctrica. En la generación termoeléctrica se va viendo un cambio hacia la utilización de gas natural, y un poquito bajo aún las tecnologías no convencionales de solar y eólicas, que están alrededor de un 4%,
poquito bajo si lo comparamos frente a los estándares globales que ya están alrededor de un 17, 18%, y que esperamos que comiencen a subir cuando existan algunas o se eliminen algunas trabas regulatorias en el país. Entonces, si analizamos esta data, vemos que en el sector minero aproximadamente representa un 35 a un 40% del consumo total energético nacional. Y analizando la data, vemos que podríamos, como sector, contribuir de manera neta en una reducción del 10% de las emisiones GEI del Perú, si evaluamos básicamente los criterios de huella de carbono en alcance 1 y 2, es decir, emisiones directas e indirectas. Así que, sin duda alguna, que hay un panorama interesante y hay una oportunidad de poder, ser un actor preponderante y clave en el cumplimiento de estas metas. Y conociendo eso, pues ahora la pregunta es, ¿qué hacemos como sector minero? ¿Hacia dónde finalmente apuntamos con estas prácticas y qué debemos hacer y qué elementos deberíamos de tomar? Pues indudablemente no hay que reinventar la rueda. Existen una serie de estándares y mejores prácticas a nivel de la industria. Hemos escuchado ya en varias charlas a lo largo de estas sesiones el ICMM, el ICMM, que tiene un compromiso claro dentro de sus compromisos de desempeño relacionados al cambio climático y eficiencia energética, además de también formar o tener algunos grupos específicos de trabajo hacia la innovación en tecnologías limpias para el sector minero. Existe otro que es importantísimo, que es el del World Gold Council, que es específico al commodity del oro, que es muy nuevo, desde el año 2019 tiene estos principios de responsabilidad minera, que también entran en bastante detalle y que indudablemente pueden ser de referencia. Estos son documentos públicos en las páginas web de estas asociaciones. Hay uno especialmente que me gusta muchísimo, que es el de la Asociación Minera de Canadá, que es el TSM o la Hacia Minería Sostenible. Hemos escuchado una presentación el día miércoles de los colegas de Pan American Silver que vienen implementando este sistema junto con Harvey y Constancia, al menos en el Perú. La particularidad del sistema de la Asociación Minera de Canadá, el TSM, es que permite hacer una autoevaluación en base a un sistema o un modelo de scorecard para para este protocolo de los 8 que tiene finalmente, y es una herramienta excelente como para poder hacer un análisis inicial y ver finalmente en dónde se encuentran en sus herramientas de gestión. La ISO 50001, ojo, no hay que confundir con la 14064, que es específicamente para huella de carbono. La 50001 es un sistema, muy parecido a la norma 14001, a la norma 45000, se basa en contexto de organización, riesgos y oportunidades, definición de metas, objetivos, revisión por la dirección, auditorías, todos los elementos que uno ve en estos sistemas, indudablemente que es una herramienta de mucha ayuda para las operaciones que las llevan. Vemos varios grupos mineros que ya las vienen implementando, el caso de Goldfields mismo, que tiene todas sus operaciones certificadas. Desde el punto de vista de transparencia y responsabilidad, es un elemento importantísimo hacia afuera. ¿Qué imagen finalmente estamos dando como sector minero? Actualmente los estándares de reportabilidad de emisiones y de eficiencia energética que va ganando mucho más fuerza es el TCFD. Antes era en realidad el CDP, el Carbon Disclosure Project, pero muchas operaciones están mutando o cambiando hacia el TCFD porque tiene mucha más aceptación en el sector de bancos e inversión. Y finalmente el GRI, que es un sistema de reportabilidad que se utiliza básicamente para los reportes de responsabilidad muy amplio, tiene muchos estándares, y el de emisiones de gas de efecto invernadero es uno de ellos. Si vamos a ver algunas de estas grandes corporaciones mineras que son miembros del ICMM, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Y esto a manera de benchmark con respecto al tema de eficiencia energética y reducción de emisiones, podemos ver que hay dos criterios básicamente de común denominador en todos los casos. Una que tiene un compromiso claro a nivel gerencial por intermedio de políticas o declaraciones de posición, y han definido claramente metas de cumplimiento, ¿no? Indicadores claros hacia adelante, y son empresas que públicamente se han comprometido a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, y que básicamente están diciendo al 2050 nos vamos a convertir en corporaciones en operaciones carbono neutral. Un par de ejemplos solamente para resaltar que son interesantes. El caso de BHP, a nivel de directorio, a nivel de CEO, COO y gerentes, han definido
compromisos claros que están relacionados a sus porcentajes de remuneración, que en caso de no cumplirlos, obviamente afectarían estas compensaciones. Así que me parece una medida, digamos, bastante directa y acertada. En el caso de Anglo American vemos una meta que va más allá inclusive del Acuerdo de París, en las cuales como corporación han dicho que van a llegar a ser carbono neutral al año 2040, ¿no? Y que van a tener 8 operaciones carbono neutral al año 2030. Así que indudablemente que es un compromiso bastante ambicioso en ese caso. Vamos a ver entonces qué están haciendo estas operaciones, cómo pueden comprometerse realmente a esos niveles de reducción de emisiones y hacia dónde están apuntando finalmente sus objetivos de reducción. En el caso de acarreo y transporte para las operaciones mineras, vemos que aproximadamente a nivel mundial entre el 30 al 50% de las emisiones de gas de efecto invernadero están relacionadas a el transporte con camiones diésel, ¿no? Veía algunas estadísticas hace muy poco que existen casi 28.000 camiones a diésel en el sector minero a nivel mundial, que más o menos consume 1 millón de litros de diésel al año y que generan aproximadamente 70 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, indudablemente que vamos viendo que eso es uno de los áreas a apuntalar y una de las áreas donde la industria está trabajando. Actualmente con conversión de combustibles comenzamos a ver algunos equipos que trabajan con gas natural y algunos sistemas como por ejemplo el Trolley Assist, que es básicamente la misma tecnología del uso de tranvías, que es utilizada en los camiones con estos cables eléctricos, sobre todo en las rampas de subida en las minas muy profundas. La tecnología de vehículos eléctricos o camiones eléctricos cada vez va avanzando más y comenzamos a ver ya pruebas piloto, como el caso de este camión verde que ustedes ven en la fotografía en la parte inferior de un camión de una operación de una cantera en Suiza bajo un convenio con una empresa de infraestructura, de tecnología y el gobierno suizo. Es un camión Komatsu de 65 toneladas que viene ya operando desde el año pasado y vamos a comenzar a ver más de estas tecnologías. En el caso de Komatsu, por ejemplo, ya viene trabajando en un camión por encima de las 200 toneladas con celdas de hidrógeno y motores eléctricos en conjunto con Engie y Anglo American. Así que es una tecnología que va avanzando y que seguramente vamos a comenzar a ver algunos productos ya comercializándose en los siguientes años. Energías renovables no convencionales, sin lugar a dudas nos vamos a enfocar en las más fuertes, que son solar y eólico, que son las que más se vienen utilizando en el sector minero. Ya es una realidad. Antes o hace algunos años todavía escuchábamos mucho escepticismo en el tema, donde gente indicaba que los costos de los paneles fotovoltaicos o de los sistemas fotovoltaicos eran muy caros aún, ¿no? La realidad es que la reducción de los precios de los sistemas fotovoltaicos, digamos, es categórica y se va dando casi a un 8 a 10% anual. Hace 8 años el costo por kilowatt hora de energía fotovoltaica era alrededor de 20 centavos de dólar, ahora estamos hablando de 5 centavos de dólar aproximadamente. Así que, sin lugar a dudas, que va tomando muchísima fuerza los proyectos solares, eólicos, sobre todo en niveles de porcentaje, ¿no? Estas operaciones nuevas que van desarrollando centrales fotovoltaicas o eólicas en un porcentaje que cubre los proyectos nuevos. Es el caso, por ejemplo, entiendo, de Salares Norte de Goldfields. Si nos vamos a actividades o operaciones mineras y las plantas de procesamiento actuales, existen también oportunidades sin duda de reducción, los motores de alto rendimiento, la utilización de compresores también optimizados, los sistemas de digitalización para los controles de proceso que permiten optimizar el consumo de energía, la optimización de molinos, chancadoras y la reutilización del calor también en procesos de calentamiento. En el caso específico de infraestructura, mencionar básicamente el tema de la utilización de generadores eléctricos para los procesos de ventilación en minería subterránea, que también son procesos que van tomando fuerza ya en algunos casos a nivel práctico. No quería dejar de lado también el tema de tratamiento de agua, porque se ha venido discutiendo en estos días también los costos y los sistemas de tratamiento de agua en muchas operaciones mineras en etapas de post-cierre y que en algunos casos podrían inclusive estar basados a perpetuidad.
el costo de tratamiento de agua es bastante caro y consume bastante energía. Por lo tanto, tomar en consideración esos aspectos y evaluar justamente la utilización de tecnologías que nos permitan reducir la cantidad de agua a tratar en el cierre, sin lugar a dudas que va a tener un beneficio desde el punto de vista de generación de emisiones, ¿no? Relaves secos, Tecnosol, en el caso de mostrado también por Goldfields, o otro tipo de cierres que minimicen ingreso de agua y sistemas de tratamiento, probablemente que es útil. Un tema que es transversal, sin lugar a dudas, es la digitalización, ¿no? El sector minero ya ha tomado finalmente este concepto, un poco lento, pero ya está trabajando fuerte en los criterios de digitalización y sin lugar a dudas que va a ser una herramienta importantísima para el desarrollo de estas tecnologías. Si vamos específicamente a ejemplos ya implementados, podemos hablar de la que se llama ahora la mina del futuro, que es esta mina de Borden de Newmont, ya el nombre oficial de este conglomerado Newmont Goldcorp ahora es Newmont. Desde el año 2019 viene operando esta mina con una flota completa eléctrica, ¿no? Desde el sistema de ventilación, perforación, scoops, camiones, y indudablemente se convierte pues en la primera operación de este estilo y que va a comenzar a abrir un camino para otros proyectos de subterráneos, digamos, netamente con generación eléctrica, ¿no? En el caso específico de otro proyecto de Ian Gold de Sakane, que también se hizo realidad el año pasado, y lo vemos como un modelo replicable, es esta utilización de energía mixta, ¿no? La utilización en este caso de un parque fotovoltaico que alimenta al 15%, perdón, de la energía para esta operación. Y vamos viendo muchos de estos proyectos. Existe una ONG que se llama el Rocky Mountain Institute, que por intermedio de IRENA, que es una organización de energías renovables, sacan estadísticas acerca de la cantidad de proyectos mineros que están utilizando energías renovables y la verdad que es increíble el número. Hay 1.700 megawatts de energía eólica y fotovoltaica que ya se vienen utilizando en proyectos, 25 operaciones mineras, y existen 3.000 megawatts que podrían ingresar al sistema también en los siguientes 2 años en más de 30 países. Así que el que pensaba que finalmente el desarrollo de las energías renovables no convencionales todavía estaba lento, pues la situación ha cambiado y su crecimiento se da a pasos agigantados, ¿no? Si vamos a un ejemplo específico que me gusta mucho porque tenemos finalmente números, es un ejercicio que hizo una operación minera con una empresa consultora hace algunos años, y vamos a ver un supuesto de un acarreo y transporte de mineral de 3.000 toneladas por hora por 3 kilómetros en una rampa de un 10%, la utilización de una flota convencional de camiones diésel, ustedes pueden ver el uso de energía, el costo y las emisiones que esto generaría, y una comparación frente a la utilización de unos sistemas de fajas transportadoras eléctricas, ¿no? Donde vemos una reducción importante de casi 7, digamos, en la séptima parte de costos, y una reducción de emisiones 5 o 6 veces menos de lo que podría ser con camiones diésel. Así que, sin lugar a dudas, estos son estudios que habrían que actualizarse. Esto es hecho en base a probablemente un costo de energía de 5 centavos de kilowatt hora, más o menos diésel de $1 por litro. Pero finalmente el mensaje es que hay una reducción importante, que hay que discutirlos con los equipos de finanzas, que hay que discutirlo cuando se hacen estudios de trade-offs en proyectos nuevos, porque la tecnología, desarrollo eléctrico y utilización, por ejemplo, de camiones eléctricos y fajas transportadoras, pues va ganando cada vez más terreno, ¿no? Nuevamente, los sistemas de Trolley Assist van ganando también aliados. Hay nuevas minas que lo van utilizando. Caterpillar con sus modelos 794, 795, este año ya los está haciendo, nos está comercializando estos kits para conectarse finalmente a estos cableados, y con eficiencias a lo que se hacía hace 10 años, porque el Trolley Assist ya se utiliza en muchas operaciones, pero con los sistemas más eficientes, en unas rampas pueden llegar a tener 60 kilómetros por hora en subida. Así que, sin lugar a dudas, la tecnología va avanzando rápido. En temas de fajas transportadoras, hace 20 años que una operación como Pierina en Barrick ya utilizaba una faja transportadora de 1.8 kilómetros, 16% dependiente, trasladando mineral desde la chancadora hasta la cancha de lixiviación.
esta tecnología que se llama RopeCon, que es unas fajas aéreas muy similares a los sistemas de telesillas, de las canchas de esquí, o a los teleféricos, que puede trasladar tranquilamente 1000 toneladas por hora en áreas muy agrestes donde se necesita rápidamente bajar de pendiente y implementadas en esta mina en Limón de Torex Code. Este sistema de rail layer que es utilizado básicamente en minas subterráneas, algo que permite que estos carritos giren 180 grados en áreas muy pequeñas dentro de las, galerías subterráneas. Si nos vamos realmente a un gráfico de poder resumir cómo van a ir avanzando todas estas iniciativas en el tiempo, podemos ver que entre el año 2020 y 2050, que es finalmente el objetivo aspiracional del Acuerdo de París, vamos viendo el desarrollo digamos que, de eficiencia energética, las prácticas que hemos empezado a ver, de eficiencias en los procesos metalúrgicos, eficiencias con la utilización de equipos de transporte y acarreo eléctricos, y también comenzamos a ver la utilización de estos modelos mix de generación de energía renovable no convencional. A partir del año 2025 es donde vamos a comenzar a ver nuevamente estos electromovilización, ¿no? con camiones o otro tipo de sistemas que permitan probablemente dejar o descarbonizar finalmente la energía y dejar de depender finalmente de la utilización del diésel para el transporte, ¿no? Vamos a seguir viendo las iniciativas de reinvención de los procesos. Hay mucha investigación y desarrollo sobre tecnologías de lixiviación in situ, en el caso de las operaciones de oro, de cobre, la utilización obviamente de tecnologías para los telares secos, digamos, y una serie de desarrollos desde el punto de vista metalúrgico que también van a permitir probablemente reducir costos y movilizaciones. El sector de energético para esta gran demanda de energía que va a tener el sector minero, porque independientemente de los metales que se vayan a utilizar o el crecimiento del litio, del cobalto y los metales base, indudablemente que va a requerir mayores desarrollo de capacidades de electrificación. Y no dejar de lado un punto en la parte baja, que es la capacidad para poder llegar finalmente a demostrar una capacidad de demostrar carbono neutral. Se necesitan tener estas iniciativas de tener un sistema funcionando de comercialización de bonos de carbono, que ha quedado un tema medio complicado después de la COP25, donde no hay claridad aún de cuál va a ser finalmente el proceso de comercialización que reemplace a los mecanismos de desarrollo limpio. Finalmente, las emisiones negativas que se pueden generar por biomasa y los sistemas de captura y almacenamiento como unas tecnologías que van desarrollándose también a futuro. Finalmente, recomendaciones, una especie de resumen de cuáles son las mejores prácticas que vemos finalmente en estas empresas que ya están madurando en sus procesos de gestión. Liderazgo, tema clave prácticamente en todo. Las actividades de gestión que hacemos en minería, si es que no hay un compromiso top to down desde las cabezas, es muy difícil poder implementar un sistema. Tiene que haber este compromiso que muchas empresas lo tienen trasladado a través de una política o una declaración de posición. Eso conlleva indudablemente poder tener una asignación de recursos, y en muchas operaciones lo que vemos es, llamémosle coordinador, representante, champion, el término que ustedes consideren, pero debe haber una cabeza que maneje finalmente el tema de gestión energética en una operación minera. El siguiente paso es utilizar las herramientas como puede ser el ISO 50001 para desarrollar finalmente un sistema, identificar o comprender la matriz energética y empezar a medir de manera constante la huella de carbono de la operación, ¿no? Con estos procesos de ISO se pueden desarrollar proyectos y hay que empezar a medir la efectividad de estos proyectos, y es en ese momento en el que recomendamos comenzar a definir metas de reducción, no antes, ¿no? Porque hay que obviamente medir finalmente los objetivos y los logros de estas actividades de mitigación o reducción de emisiones, que muchas veces son complejas, y muchas operaciones o grupos mineros se han comprometido a metas hace algunos años que no han podido cumplir. Así que es importante medir adecuadamente estos procesos y después definir las metas, ¿no? Hay que seguir indudablemente
probablemente teniendo indicadores de desempeño. El tema de reportabilidad, que ya lo mencioné, va a ser importantísimo, utilizando estas herramientas como el DI, el TCFD, y no dejar de lado los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías. Existen hubs de innovación en Perú, otras instituciones a nivel global también, como el mismo ICMM, que permiten participar en estas tendencias a futuro. Y finalmente, para terminar, solamente a modo de reflexión, en estas épocas de pandemia y de tiempos sin precedentes, día a día hemos estado viendo estas curvas de infecciones, las actividades para justamente aplanar y reducir estas curvas que permitan que los sistemas de salud no colapsen. Y fíjense que si hacemos un comparativo frente a los temas de calentamiento global, pues se aplica al 100%, ¿no? Y cuando vemos esa curva verde de aplanamiento, pienso que si hay un sector económico que tiene la capacidad, que tiene los fundamentos y que tiene los valores de responsabilidad y que puede liderar, convertirse en la columna vertebral de los procesos de reducción de emisiones de GEI, es sin duda el sector minero, ¿no? Apalancado, manejado por el buque insignia, que podría ser en este caso la gran minería, que son las que tienen los recursos para poderlo implementar, y que finalmente eso va a empezar a bajar en cascada hacia la mediana minería, hacia la minería pequeña y hacia los contratistas, proveedores, y que finalmente logremos pues a los objetivos de sostenibilidad de nuestro planeta. Así que con eso termino, agradecer nuevamente por la invitación y quedo atento a la pregunta.